Señora Archiduquesa, doña Sofía de Habsburgo, señor presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, decano del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Reino de España, excelentísimo señor nuncio, señores embajadores, miembros de la Academia de la Diplomacia, directivos y socios del Real Casino de Madrid, señoras y señores. Supone un gran honor para esta presidencia y para la Junta Directiva de nuestro Real Casino de Madrid acoger institucionalmente la celebración del 25º aniversario del inicio de actividades de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, que marca un hito dentro de la tradicional e importante labor de la alta diplomacia española en el mundo. Además, como académico de número, me parece importante resaltar que para la Academia de la Diplomacia ha sido y es fundamental transmitir los valores que España ha divulgado a lo largo de los siglos por todos los continentes, a través de su cuerpo diplomático, así como el valor incuestionable que representa para nuestro país y para el mundo la institución monárquica. Nuestro casino, que ya ostenta el título de real y cuya existencia se remonta a 1836, ha sido testigo privilegiado de la historia madrileña y española durante los últimos 3 siglos. Club privado de los socios y para los socios, quienes no olvidan que tienen un deber con la sociedad, haciendo de nuestra institución una entidad abierta internacionalmente. Desde nuestro Real Casino acogemos hoy con expectación, con interés y sobre todo con mucha ilusión este importantísimo aniversario de la creación de la Academia. Y si les parece bien, les invito a ponerse en pie para, una vez declarado abierto el acto, escuchar el himno nacional de España y el de la Academia de la Diplomacia. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador de España, Arturo Pérez Martínez. Alteza, excelentísimos señores, queridos amigos, es un placer encontrarme con todos ustedes en este significativo acto.
Como recordarán muchos de ustedes, el pasado año, en la última edición, el premio fue otorgado a Su Majestad el Rey Simeón de Bulgaria. Este año, en 2021, el premio del embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos ha recaído en Su Alteza Imperial y Real, el archiduque don Jorge Habsburgo-Lorena, en reconocimiento a su incansable labor a favor del paneuropeísmo, realizada cumpliendo con el legado espiritual de su abuelo, el beato don Carlos, emperador de Austria y rey de Hungría y de Bohemia, y de su padre también, Su Alteza Imperial y Real, el archiduque don Otto de Habsburgo-Lorena. Recibirá el galardón Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa doña Sofía de Habsburgo-Lorena, en representación de su padre don Jorge, actualmente embajador de Hungría en París, que no ha podido acudir a este acto a recogerlo personalmente por un compromiso ineludible. Pero antes de proceder a la entrega, vamos a ceder la palabra a don Amadeo Martín Rey Cabieses, que va a encargarse de realizar la laudatio del homenajeado y galardonado y de la significación de la dinastía de Habsburgo en Europa y en el mundo. Tiene la palabra. Muchas gracias, embajador. Alteza Imperial, excelentísimos señores, amigos todos. La Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia del Reino de España aprobó en su reunión del pasado 4 de mayo otorgar el premio Embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos a Su Alteza Imperial y Real, el archiduque Jorge de Austria, príncipe real de Hungría y de Bohemia, actual embajador de Hungría en París. Antes de glosar la figura del archiduque Jorge, cuya primogénita, la archiduquesa Sofía, recogerá el premio en nombre de su augusto padre, cabe hacer referencia a que el premio lleva por nombre el del embajador José María Velo de Antelo, artífice de la Academia de la Diplomacia, fallecido hace algo más de 2 años. Su amplia experiencia diplomática le llevó a concebir esta corporación, junto a otros embajadores españoles, con el objetivo de favorecer la intercomunicación entre los diplomáticos de nuestro país y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en España. Se empeñó en la educación de los jóvenes diplomáticos de España y de fuera de ella, así como en el impulso de la formación de distintos profesionales en materia de relaciones internacionales. José María Velo de Antelo ingresó a los 26 años en la carrera diplomática en 1958. Como embajador director de la Escuela Diplomática, proyectó una nueva visión de las relaciones internacionales, sin olvidar nunca la importancia de generar y mantener una estrecha comunicación entre los diplomáticos en activo y los ya retirados, cuya experiencia y buen hacer son un tesoro de conocimiento que se debe aprovechar. Fue un patriota cabal, enamorado de su profesión, mediante la cual sirvió a España con lealtad, estando destinado fuera de ella durante 2 décadas. Fue además presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Ministerio y consejero de la Junta de Energía Nuclear. La Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia instituyó este premio con el fin de reconocer las contribuciones excelentes realizadas en favor de los fines de la misma. Este galardón premia a personalidades con una excelente trayectoria en favor de la libertad de los pueblos, recordando a la vez la trayectoria e integridad del embajador cuyo nombre ostenta el premio, enraizada en los principios del humanismo cristiano, el amor a España, a la paz y a la justicia en todas las naciones. Velo de Antelo mantuvo contacto y nutrida correspondencia con el archiduque Otto, padre del archiduque Jorge, a raíz de la creación del Centro Europeo de Documentación e Información, mediante el cual España se acercó a la entonces Comunidad Económica Europea. La caída de las monarquías de los imperios ruso, alemán y austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial implicó el exilio de sus grandes duques, príncipes y archiduques. Uno de ellos, nuestro galardonado de hoy, el archiduque Jorge de Austria, nació en Starnberg, en la Alta Baviera, en 1964,
Siendo hijo del archiduque Otto de Austria, jefe de la Casa Imperial y emperador de jure de Austria, rey de jure también de Hungría y de Bohemia, y de la archiduquesa Regina, nacida princesa de Sajonia-Meiningen. Su padrino de bautismo fue el Papa Pablo VI, hoy santo. Creció en Villa Austria, su hogar en el exilio bávaro de Pekín. Siempre recordaré la importante ayuda que su augusto padre, el archiduque Otto, que tanto luchó contra la ideología comunista en Hungría, siguiendo con ansiedad los acontecimientos de 1956, me ofreció durante el tiempo en que realizaba mi tesis doctoral en Historia. Intercambiamos correspondencia que él escribía en un perfecto español, aprendido durante el tiempo en que, gracias al rey don Alfonso XIII de España, la emperatriz Zita y sus hijos residieron en la villa vizcaína de Lequeitio, tras la muerte en Madeira del beato emperador Carlos I, abuelo del archiduque Jorge. He hablado en diversas ocasiones de Hungría, país que pisé por primera vez en 1997 con mi buena amiga Katarina Kossuth, bisnieta de Lajos Kossuth, el gran líder húngaro de 1848, o con el profesor húngaro Marti Tibor, con quien he departido tantas veces acerca de la nobleza húngara, de los Andrássy, los Széchenyi, los Apponyi, los Esterházy de Galanta o los Pálffy ab Erdőt, entre otras. He tenido el honor de recibir en mi casa de Lima a Ana Claire, esposa de su primo hermano, el archiduque Carlos Felipe de Austria, nacido en México, país donde reinó el emperador Maximiliano, hermano del emperador Francisco José. Ya aún recuerdo con emoción las oraciones con las que encomendaron la salud de mi difunta madre, fruto de la muy enraizada fe católica propia de la Casa de Austria. Austria y Hungría se convierten en la doble monarquía, Kaiserlich und Königlich, en 1867. Se cuenta que en cierta ocasión estaba el archiduque Otto en el Parlamento Europeo, donde era diputado, y alguien le vino a contar que jugaban un partido de fútbol Austria y Hungría. El archiduque contestó: ¿y contra quién jugamos? Hoy en día ambos países son independientes y prósperos, ligados por lazos históricos indelebles. A pesar de que el archiduque goza de las nacionalidades austríaca y húngara, se ha sentido siempre especialmente ligado a Hungría, donde se instaló en 1992. Ese reino en el que la emperatriz Isabel, la famosa Sisi, esposa del emperador Francisco José, se sentía tan a gusto y cuyo idioma aprendió a la perfección. La rama habsbúrgica de los palatinos de Hungría ha seguido viviendo en aquel país representada por el archiduque Géza. El archiduque Otto entró el 13 de julio de 1988 en Budapest durante 48 horas. Se dio cuenta de que su dinastía no había sido olvidada, aunque rechazó en 1990 ser presidente de una Hungría liberada, prefiriendo en cambio luchar por la integración de ese país en el seno de Europa. El archiduque Jorge tiene ideas claras sobre nuestro continente, sobre una Europa unida y fuerte, hoy plasmada en la Unión Europea. No en vano, su familia es parte imprescindible de la historia de nuestro continente. Habla 10 lenguas, entre ellas el alemán, el húngaro, el francés, el español, el inglés y el italiano. Es consciente del peligro de los exacerbados nacionalismos que la atraviesan y que en tiempos no tan lejanos la llevaron a la guerra. En 2014, siendo embajador extraordinario de Hungría, el archiduque colaboró en conferencias sobre la Gran Guerra, cuyo centenario se conmemoraba ese año. Esos nacionalismos desorbitados, declaró él mismo, no solo llevaron al estallido de esa Primera Guerra Mundial, sino a la posterior eclosión de regímenes tan peligrosos como el nacionalsocialismo, el fascismo o el comunismo, que encaminaron al conflicto armado que duró de 1939 a 1945. El archiduque Jorge aprendió de su padre que conocer la historia nos puede evitar repetir los errores del pasado y que la paz y la concordia son tesoros que merece la pena preservar. Los Habsburgo están comprometidos desde hace siglos en la construcción europea. El legado de Carlos V sigue vivo. La archiduquesa Walburga de Austria, condesa Douglas, hermana de Jorge, fue diputada en Suecia y el propio archiduque Jorge sirve hoy a su país, Hungría, sin perder de vista el objetivo unificador europeo. Ella es vicepresidente de la Unión Paneuropea Internacional, que aunque se funda en 1923, basa su ideario en una Europa cristiana, liberal, socialmente responsable y naturalmente proeuropea. Uno de sus miembros más conspicuos fue el español Salvador de Madariaga, y Otto de Habsburgo fue su presidente de honor durante 30 años. El presidente del Comité Español de la Unión Paneuropea es el gran periodista Ramón Pérez Maura, nieto de los duques de Maura
caballero de la Orden del Mérito de Hungría y con quien comparto alma mater, y la condición de caballero de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge. El archiduque Jorge no es el único Habsburgo que hoy en día es embajador. El archiduque Eduardo, de la rama de los Palatinos de Hungría, es el actual embajador de ese país ante la Santa Sede. Este renacer del protagonismo de los Austria implica un reconocimiento de su peso en la historia y en la unión de Europa. Cuando el archiduque Otto falleció en 2011, el gobierno húngaro dio a la familia imperial condolencias oficiales, envió representantes a sus funerales, organizó misas, observó un minuto de silencio en el Parlamento y adquirió los archivos personales del archiduque Otto. Este era hijo del citado beato emperador Carlos I de Austria, ejemplo de búsqueda denodada de la paz, de aversión al inútil derramamiento de sangre, intentando arrancar a su patria del conflicto armado de la Gran Guerra con el apoyo del Papa Benedicto XV. Desde que San Juan Pablo II lo beatificó en 2004, celebramos su fiesta el 21 de octubre, el día de su matrimonio con la que muchos llamamos la emperatriz Coraje, Zita, nacida princesa de Borbón-Parma, con la que tuvo 8 hijos, la última de las cuales, la archiduquesa Isabel, tía de nuestro galardonado, nació en el madrileño Palacio del Pardo. Estando de embajador del Perú en Viena, mi querido y recientemente difunto primo Gilbert de Sully de Porturas-Hoyle, visité por primera vez el impresionante mausoleo de Salzburgo en la iglesia de los capuchinos, donde, sin embargo, faltan los restos del beato emperador Carlos I, aún sepultados en la isla de Madeira, donde murió. No hace muchos años, un artista, Hannes Scheuer, retrató al beato emperador acompañado de una paloma con un brote de olivo, signo inequívoco de la paz que el monarca siempre propugnó y propició. El embajador archiduque Jorge puede sentirse en España en su hogar, donde durante su dinastía reinó durante siglos. Hace casi 5 años, en noviembre de 2016, participó en Madrid en un coloquio sobre la crisis de los refugiados en Europa, organizado por Paneuropea Juventud, demostrando ser partidario de una entrada racional y ordenada de refugiados e inmigrantes para que sean acogidos de forma legal. Hoy en día, y desde diciembre de 2020, como ya se ha dicho, el archiduque Jorge es embajador de Hungría en París, reemplazando al conde György Károly. En su vida personal y académica, hay que decir que estudió Derecho, Historia y Ciencias Políticas en Austria, Alemania y España. Contrajo matrimonio en 1997 en la Basílica de San Esteban de Budapest con la duquesa Eilika de Oldenburg, en una ceremonia mixta, católica y luterana, las religiones de él y de ella, a la que asistieron miles de húngaros. Las negociaciones para la entrada de Hungría en la Unión Europea llevaron al gobierno del primer ministro Gyula Horn a nombrar a Jorge embajador extraordinario, plenipotenciario e itinerante de Hungría en la Unión Europea. El archiduque Jorge defendió firmemente la ampliación de la Unión. Además, ha sido director de una de las 2 principales cadenas de televisión privada de Hungría, MTM, y desde enero de 2005 preside la Cruz Roja Húngara. En 2001, su hija primogénita, la archiduquesa Sofía, que honra este acto con su presencia, fue el primer miembro de la dinastía Habsburgo en nacer en Hungría desde la Segunda Guerra Mundial. Sus títulos reales no son reconocidos en Austria ni en Hungría, aunque con el segundo gobierno del primer ministro Viktor Orbán, desde 2010, los Habsburgo han gozado de un merecido reconocimiento hasta el punto de que en 2011, con la modificación de la Constitución húngara, se ha dejado abierta la puerta a un retorno de la monarquía. En Austria y Hungría se llama al archiduque Jorge de Habsburgo-Lorena, pero para quienes, como es mi caso, reconocemos el enorme legado y la inmarcesible dignidad de la Casa Imperial de Austria y Real de Hungría y de Bohemia, nuestro homenajeado y premiado es, desde luego, Su Alteza Imperial y Real, el archiduque Jorge, príncipe real de Hungría, Bohemia y Croacia, a quien hoy felicito de corazón en la persona de su hija, la archiduquesa Sofía, por el merecido galardón tras fructíferos lustros de dedicación diplomática y por, como dice la inscripción del galardón que se va a otorgar, por la incansable labor realizada en favor del paneuropeísmo, cumpliendo con el legado espiritual de su abuelo, el beato Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría y Bohemia, y de su padre, Su Alteza Imperial y Real, el archiduque don Otto de Habsburgo-Lorena. Y señora, que Dios bendiga a los magiares en una Europa unida, próspera y, sobre todo, en paz. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias y enhorabuena por esta presentación tan magnífica. A continuación, el embajador don Eduardo de la Iglesia y del Rosal, marqués de Villafranca de Ebro y presidente del patronato del premio, va a hacer entrega de dicho premio a la archiduquesa doña Sofía. Excelentísimo señor presidente, doctor Rey, excelencias, señoras y señores. Constituye un gran honor para mí encontrarme esta tarde en Madrid para recibir en nombre de mi padre y de mi familia el premio Embajador José María Velo de Antelo que la Academia de la Diplomacia ha tenido la generosidad de concederle. A mi padre le hubiera encantado acudir personalmente a este acto, pero sus responsabilidades como embajador de Hungría en París no se lo han permitido. Para mi padre, más allá de los vínculos históricos, España es como una segunda casa, a la que le gusta volver siempre que se presenta una oportunidad, y el país en el que viven familiares muy cercanos e íntimos amigos. Por ello supone una especial satisfacción para él recibir esta distinción que evoca la memoria del maestro de diplomáticos, el embajador Velo de Antelo, y especialmente porque se le otorga en consideración a los méritos de su padre, el archiduque Otto, de quien ayer conmemoramos el 10º aniversario de su fallecimiento, y de su abuelo, el Beato Carlos, último emperador de Austria y rey apostólico de Hungría. Aunque por entonces yo solo tenía 10 años, guardo muy presente en mi memoria el gran funeral de Estado de mi abuelo, el archiduque Otto, en la Catedral de Viena, al cual asistieron representantes de todas las dinastías europeas y jefes de Estado y de Gobierno de países de medio mundo, así como delegaciones de las más altas instituciones internacionales, como el presidente del Parlamento Europeo. Fue en aquellos momentos cuando empezó a hacerse visible para mí la dimensión histórica y política de quien hasta entonces había sido esencialmente un abuelo cariñoso que jugaba con nosotros y que siempre nos hablaba en húngaro. A partir de entonces, quise profundizar en su trabajo y en los grandes cambios que se produjeron en Europa a lo largo de los 98 años de su fértil y dilatada vida. Mi abuelo se convirtió en el heredero del Imperio Austrohúngaro con solo 4 años. Con 6 años hubo de partir al exilio y no había cumplido los 10 cuando quedó huérfano de padre, siendo el mayor de 8 hermanos. Recibió una educación muy severa, culminando sus estudios superiores con la obtención de un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina. Sin duda, todo esto fue determinante para explicar la fortaleza de su carácter y el sentido de la responsabilidad histórica que inspiró toda su acción política. En los años 30 fue uno de los primeros en percibir que el auge del nacionalsocialismo llevaría irremediablemente a la guerra. Se opuso a la anexión de Austria por parte del Tercer Reich y se convirtió para Hitler en un adversario tan temible que cuando en mayo de 1940 las tropas alemanas invadieron Bélgica, las fuerzas de vanguardia nazis llevaban instrucciones precisas de proceder a su arresto y ejecución inmediata. Logró salvarse por muy poco. Tras la caída de Francia, el archiduque Otto se trasladó a los Estados Unidos, convencido de que estos terminarían interviniendo en la guerra.
De este modo, y con la vista puesta en la posguerra, se ganó la confianza del presidente Roosevelt y centró sus esfuerzos en dos líneas principales: que se restaurase tras la guerra la independencia de Austria y que se estableciese una confederación de naciones danubianas fundada en principios democráticos como freno a las pretensiones de dominio bolchevique en la Europa central. Lamentablemente, la muerte de Roosevelt poco antes del fin de la guerra y la derrota de Churchill tras la victoria aliada fueron determinantes para que solo se lograse el primero de sus objetivos. Finalizada la guerra, mi abuelo se puso al servicio de la construcción de una Europa renovada en torno a los valores fundamentados en el cristianismo como principal elemento vertebrador moral y cultural de nuestro continente. Pero a diferencia de otros ilustres contemporáneos, con los que trabajo estrechamente como Schuman, Monnet o Adenauer, que consideraban perdidos para siempre a los países que quedaron al otro lado del telón de acero, el archiduque Otto no se resignó, puesto que la Unión Europea en la que creía no estaría completa sin ellos. El comunismo podía y debía ser derrotado, y para él tan Europa era Budapest como París o Varsovia como Lisboa. Para lograr su propósito, emprendió por una parte una intensa acción política desde la Unión Paneuropea, por otra una incansable campaña pedagógica a través de sus conferencias y artículos publicados en los más influyentes medios internacionales de comunicación, y finalmente como uno de los más relevantes y respetados miembros del Parlamento Europeo durante más de 20 años. En la década de los 80, mi abuelo Otto era, junto con el Papa Juan Pablo II, una de las personas mejor informadas sobre lo que ocurría realmente en las naciones sometidas por la Unión Soviética, y su posición como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo le permitió viajar al este del telón de acero y establecer una red de contactos con intelectuales y políticos reformistas. En la primavera de 1989, consciente de la debilidad de muchos gobiernos títeres de Moscú y de las crecientes ansias de libertad de una población oprimida por el comunismo, mi abuelo se reunió en Hungría con miembros del gobierno y de la Unión Paneuropea Húngara. De estas reuniones surgió una idea verdaderamente audaz: la celebración en agosto de ese año de un picnic organizado por las Juventudes Paneuropeas en la frontera entre Hungría y Austria, durante el cual se cortaría la valla metálica que encerraba a media Europa desde hacía décadas y que ya no se volvería a cerrar. A este acto, consentido por el gobierno húngaro y facilitado por las autoridades aduaneras austríacas y húngaras, se sumaron centenares de ciudadanos de la RDA que se encontraban de vacaciones en Hungría y que aprovecharon la situación para protagonizar la mayor huida desde la construcción del muro de Berlín. En los días y meses siguientes, la salida de alemanes orientales se contaba por decenas de miles, precipitando así el derrumbamiento del llamado bloque oriental y la caída en cadena de todos los gobiernos comunistas. Se había vencido el principal obstáculo para la verdadera integración europea que promovía el archiduque Otto. Durante los siguientes 10 años, en los que permaneció en el Parlamento Europeo, mi abuelo dedicó todas sus fuerzas a facilitar el reconocimiento de la independencia de países que, como Croacia y Eslovenia, habían sido forzados a integrarse en una Yugoslavia dominada por Serbia, o que, como las repúblicas bálticas, habían sido absorbidos por la Unión Soviética. Y de forma muy especial, a promover la ampliación de la Unión Europea a todos los países del antiguo bloque comunista. Sin duda, fue una gran satisfacción para él cuando en 1996 el gobierno húngaro nombró a mi padre embajador extraordinario y plenipotenciario para la adhesión de Hungría a la Unión Europea. Esta adhesión se hizo efectiva en mayo de 2004. Mi abuelo tenía 92 años y todavía seguía en activo. Permítanme, Excelencias, que antes de terminar, y en unos momentos en los que muchos países de la Unión Europea parecen haber olvidado los verdaderos valores que inspiraron a los padres fundadores del movimiento europeo, tenga un recuerdo para mi bisabuelo, el beato Carlos de Austria, citando las palabras que sobre él escribió mi abuelo Otto
al cumplir la mayoría de edad y que son motivo de inspiración para toda nuestra familia. Ante mí, como luminoso ejemplo a seguir, está mi padre, que nos abandonó demasiado pronto, Su Majestad el Emperador y Rey Carlos. Como heredero de ese monarca, que fue ejemplo de todas las virtudes de un cristiano y de un soberano, y que murió mártir de sus convicciones, quiero también ser heredero de su fortaleza de espíritu y proseguir su obra según su espíritu, para el bien de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entramos a continuación en los actos del 25 aniversario. Vamos a emitir, en primer lugar, el mensaje que desde Italia nos manda el vicepresidente de la Academia, don José Carlos Ruiz Verdejo. En este 25 aniversario de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, con la que he tenido el privilegio y el honor de colaborar en calidad de vicepresidente durante más de un lustro, deseo hacerles llegar un saludo desde la sede italiana. Los actos que se están celebrando aquí con la colaboración del Cuerpo Consular del Véneto y de las máximas autoridades de la Cruz Roja en primera línea contra la pandemia me impiden estar hoy con todos vosotros como hubiera sido mi deseo. Tenemos esta sede descentralizada cerca de Verona, entre Verona y el Lago de Garda, y una sede en Andalucía que se encuentra en Sevilla, sede de las principales instituciones de la Junta de Andalucía, pero también en Málaga contamos con una cada vez más eficaz colaboración del Cuerpo Consular de esa ciudad. Desde aquellos diplos, origen etimológico de la palabra diplomacia, que se intercambiaban los representantes de las polis griegas para conseguir un difícil equilibrio de sus hegemonías, hasta el complicado trabajo que se les encomienda a los diplomáticos de nuestros días, la diplomacia ha sido siempre punto de encuentro, punto de reflexión, de diálogo, para evitar los conflictos. Por eso la Academia de la Diplomacia del Reino de España, tanto en su sede central como en las sedes descentralizadas en el extranjero y en España, pretende ofrecer ese punto de encuentro para las relaciones internacionales, donde los diplomáticos puedan encontrarse en su casa. Quiero renovar mi felicitación a la Academia de la Diplomacia por su 25 aniversario y también expresar un agradecimiento y un aplauso a la diplomacia en general y a los diplomáticos que nos honran hoy con su presencia por su incansable y delicada labor para conseguir la paz entre los pueblos. Muchas gracias. Damos paso al mensaje que desde Nueva York nos envía Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores del 2004 al 2010 y actualmente alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Buenas tardes. Quisiera enviarles a todos ustedes desde Nueva York, desde la sede de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, un fuerte abrazo y sobre todo un reconocimiento fuerte por celebrar ese 25º aniversario de la creación de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Como no, expresar todo mi agradecimiento y mis felicitaciones a su director, a Santiago de Velo Dantelo, mi gran amigo, que tuvo la ocasión y el honor de nombrarme como miembro de honor, como ministro de Asuntos Exteriores, miembro de la Academia. Y aprovechar esta ocasión para enviarles un mensaje claro, contundente, firme, de la importancia de la diplomacia en el mundo actual. Si la diplomacia ha sido siempre un vector de paz, de seguridad, de prosperidad, de justicia a lo largo de toda la historia de la humanidad, hoy, más que nunca, esa necesidad de diplomacia es cada vez más evidente. Después de la pandemia, todavía en esta nueva normalidad que estamos construyendo,
es necesario utilizar el instrumento diplomático como vector esencial de cómo reorganizar una mejor gobernanza mundial. Y creo que la diplomacia solo se está utilizando un 10%. No hemos sido capaces de potenciar aún más los instrumentos y las capacidades diplomáticas. Y creo que en ese sentido la Academia de la Diplomacia del Reino de España puede ayudar, puede facilitar el que entre todos volvamos a poner la diplomacia al más alto nivel dentro de la agenda internacional. La diplomacia es muy antigua, como la propia humanidad. Siempre ha habido necesidad de representación, de información, de negociación. Y hoy más que nunca todas esas tres funciones esenciales, estructurales de la diplomacia se hacen cada vez más evidentes. Yo quiero concluir este mensaje con la felicitación a la Academia de la Diplomacia del Reino de España y al mismo tiempo animarles a que sigan en su trabajo, en su empeño y que recuerden unas frases de un gran diplomático francés, poco conocido todavía en lo que es la historia diplomática, François de Callière, asesor de Luis XIV, quien decía en uno de sus escritos de cómo instruir a los soberanos de aquel entonces a negociar, les decía que todo príncipe cristiano debe tener como máxima principal, antes de utilizar las armas, utilizar todos los derechos y sus defensas, pero solamente cuando hayan intentado y agotado todas las formas de convencimiento a través de la razón y la persuasión. La palabra es la que elimina la violencia, el diálogo es lo que crea la paz, y eso es la diplomacia. Por lo tanto, felicidades y que entre todos ustedes y con todos aquellos que defendemos la diplomacia día a día seamos capaces de crear un mundo mejor. Buenas tardes. A continuación, volvemos a Italia para el mensaje del señor Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores de 2016 a 2018 y actualmente embajador de España en Italia. Desde Roma, quiero felicitar a la Academia Española de la Diplomacia por su 25º aniversario. En estos 25 años, la Academia ha desarrollado una muy encomiable labor en pro del acercamiento entre los pueblos y para promover el uso de la diplomacia como instrumento de solución de controversias y desencuentros. Bajo la experta batuta de su presidente Santiago Velo de Antelo, la Academia de la Diplomacia se esfuerza por acercar al cuerpo diplomático acreditado en España con la sociedad y las instituciones españolas, en particular el Ministerio de Asuntos Exteriores, ofreciendo un lugar de encuentro entre diplomáticos españoles y sus colegas extranjeros para debatir problemas y compartir objetivos comunes. También facilitan ese encuentro a través de su revista Diplomacia, que ya ha cumplido, si no me equivoco, 140 números y cuyo número 100 tuve el honor de encabezar. Asimismo, quiero agradecer el honor de que me hayan hecho académico de número en la silla correspondiente a Augusto Ulloa y Castañón, que fuera embajador de España ante el Reino de Italia durante el reinado de Isabel II. Además, ahora puedo también contribuir desde aquí, desde Italia, al noble empeño de la Academia, gracias al esfuerzo descentralizador que ha iniciado y que le ha llevado a abrir delegaciones fuera de Madrid, no solo en otras ciudades españolas, sino también fuera de España, en particular en Italia, gracias al trabajo de su vicepresidente y buen amigo José Carlos Ruiz Verdejo Sigurta. En definitiva, quiero animar a la Academia a continuar su importante labor en pro de la diplomacia, que aunque a veces pueda parecer, como se ha dicho, la distancia más larga entre dos puntos, es sin duda el mejor método para asegurar la coexistencia pacífica entre los pueblos. Muchas gracias. Es habitual que en los actos de la Academia se incorporen nuevos miembros. Vamos a proceder en este momento a la entrega de diplomas
de los nuevos miembros de la Academia. Ruego a las personas que sean nombradas que se acerquen al estrado. Acta de académico otorgada por la Academia de la Diplomacia del Reino de España al excelentísimo señor don Francisco López Muñoz, vicerrector de la Universidad Camilo José Cela. Acta de académico otorgado por la Academia de la Diplomacia del Reino de España al ilustrísimo señor don Rafael Pérez Peña, cónsul de Portugal y decano del Cuerpo Consular de Málaga. Acta de académico otorgada al ilustrísimo señor don Jorge Antas de Barros, cónsul honorario de la República de Lituania en la República de Portugal. Acta de nombramiento como académico de número otorgada al excelentísimo señor Teniente General don Rubén García Servet, que ocupará la silla de don Luis Fernández de Córdoba, militar y embajador de España en París, Lisboa y Berlín en el siglo XIX. Acta de nombramiento como académica de honor otorgada a la excelentísima señora doña Violeta Agriz, embajadora de la República de Moldavia ante el Reino de España. Acta de nombramiento como académica de honor otorgada a la excelentísima señora doña Danka Savic, embajadora de la República de Bosnia y Herzegovina ante el Reino de España. Y acta de nombramiento como académico de número otorgada al excelentísimo señor don Servando de la Torre y Fernández del Pozo, embajador de España, que ocupará la silla de don Ruiz González de Clavijo, primer embajador del rey de Castilla, Enrique III, ante la corte del Gran Tabernáculo. Y acta de nombramiento como académico de honor otorgada a Su Alteza Real el archiduque don Jorge de Habsburgo-Lorena, embajador de la República de Hungría en París. Recogerá la Santísima Señora en su nombre. Estamos ya llegando casi al final del evento. Archiduquesa Sofía de Habsburgo, decano del Cuerpo Diplomático, excelentísimo y reverentísimo Monseñor Nuncio Apostólico, vicedecano, embajador Yuri Korchagin de Rusia, embajadores, académicos, almirante, generales, casinistas y amigos. En primer lugar, felicitar a los que hoy se han incorporado a esta institución, a la que seguro que aportarán su experiencia y su conocimiento. En el mes de septiembre se cumplen 25 años del inicio de las actividades de la hoy Academia de la Diplomacia.
institución que encuentra sus antecedentes en julio del 96, con las sucesivas reuniones preparatorias realizadas por sus promotores, y que vio la subsiguiente edición del número 1 de la revista Diplomacia, órgano de comunicación de la Academia. Durante un cuarto de siglo, la Academia de la Diplomacia del Reino de España ha desarrollado una intensa actividad en distintos ámbitos, siempre al servicio de la comunidad diplomática y del cuerpo diplomático extranjero acreditado en España, pero también de la colectividad académica especializada en estudios internacionales, así como de la sociedad civil en su conjunto. A través de su principal órgano de comunicación, ha compartido con todos los sectores y múltiples lectores de todos los campos más de 10.000 páginas sobre la política exterior y la diplomacia. Hoy la revista es utilizada en los procesos de formación de diplomáticos de EPSO, la Oficina Europea de Selección del Personal, y también del Foreign Service Institute del United States Department of State, la Escuela Diplomática de Estados Unidos. Resultaría muy difícil resumir la labor que ha desarrollado esta institución, pero sí podemos identificar los principales ejes de su actividad. Se ha convertido en una entidad española de referencia en el campo de las relaciones internacionales. La Academia es, sin duda, un foro formado esencialmente en su núcleo primordial por veteranos diplomáticos españoles, que después de una vida profesional dedicada al país, han querido dar continuidad a su tarea en beneficio de España y de las mejores relaciones con las demás naciones amigas. La Junta de Embajadores es buena muestra de ello y desde ella se han perfilado las principales líneas de actuación. La Academia es, lógicamente, una institución académica. A través de innumerables conferencias, seminarios, foros, diálogos y debates, ha impulsado e impulsa el pensamiento y el intercambio de ideas y conocimiento sobre todos los aspectos de la diplomacia y las relaciones internacionales. Desde la Academia se genera pensamiento, se realiza prospectiva y análisis de nuestro mundo complejo e incluso se apoya y se contribuye a fomentar y divulgar líneas específicas de acción exterior en beneficio de España y de muchas otras naciones. Entre estas destacamos, por su indudable proyección universal, la doctrina de la iberofonía, que propugna la articulación de un espacio multinacional de países de lengua española y portuguesa, de todos los continentes, sin excepción geográfica. La Academia es una plataforma para el conocimiento y la difusión de la visión internacional de todas y cada una de las naciones. Por medio de nuestro órgano de comunicación presentamos siempre nuestras páginas con el mayor agrado a los miembros del ilustre cuerpo diplomático acreditado en España, de modo que todas las embajadas puedan comunicar y transmitir a sus pares en nuestro país y a las administraciones y a la sociedad española en su conjunto cuáles son las líneas de acción exterior de su Estado y las particulares y específicas de su legación diplomática. Por todo lo anterior, la Academia es también un punto de encuentro entre la comunidad diplomática española y el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, y más allá, entre muchos de nuestras administraciones nacionales, autonómicas, locales y los diplomáticos extranjeros que trabajan en España. Consideramos que esta verdadera labor de enlace reporta grandes frutos y es expresión de una diplomacia auténticamente integral. Todo eso también se pone en valor con los diferentes premios que otorgamos, como el Premio Embajador Belo de Antelo a la amistad entre los pueblos, otorgado, como bien sabemos, recientemente en el día de hoy y anteriormente al rey, Su Majestad el Rey Simeón de Bulgaria. El Premio a las Artes, Augusto Ferrer Dalmau, otorgado en su última edición a la soprano Ainhoa Arteta. El Premio Mejor Embajador de España, concedido al buque escuela Juan Sebastián Elcano. O el de la Solidaridad a la Fundación Real Madrid. También destacamos en los encuentros sectoriales, como el de Diplomacia e Inclusión con el Grupo Social 11, Diplomacia y Sostenibilidad, Diplomacia y Sociedad Civil, la Conferencia Internacional Mujer y Diplomacia, o el Foro Exposición, que en este momento estamos desarrollando Fútbol por la Paz con la Liga. Y es que la Academia es asimismo un lugar de reunión y conocimiento entre el mundo diplomático y la sociedad civil. Por ello, personalidades del mundo militar, de la cultura, de la empresa, con amplia trayectoria internacional,
pueden ingresar en la Academia como académicos de número correspondientes. También, como sabemos, los diplomáticos extranjeros en su calidad de honorarios. Del deporte al arte y la economía, pasando por la cultura en todas sus manifestaciones e incluyendo siempre una mirada rigurosa al legado histórico de todas nuestras naciones. La Academia se abre a todos los ámbitos, pues la diplomacia bien entendida debe ser omnicomprensiva y tener presentes todas las dimensiones en las que se pueda aportar, buscando siempre la concordia y el bienestar de nuestros pueblos, que es el objetivo último de la mejor acción diplomática. Muchísimas gracias a todos en estos momentos tan complicados que llevamos vividos los últimos 16 meses por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y si con música iniciamos este acto, con música también lo cerramos, nos volvemos a poner de pie para escuchar La muerte no es el final, en recuerdo de todas las personas que no están ya con nosotros. Queda cerrado formalmente este solemne acto. Muchas gracias a todos.